Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión tocaremos un tema que a todos nos debería de importar y de tener la relevancia que tiene, que debe de tener en nuestra realidad salvadoreña. Bueno, ya estamos hablando de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas. Específicamente hablaremos sobre las observaciones finales sobre el informe periódico de El Salvador, hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Este informe salió a la luz en noviembre del año 2022 y para hablar de eso teníamos al arqueólogo Hugo Díaz, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Un gustazo, un saludo a todos y todas. Bueno, Hugo, como primer punto, la ONU señala, palabras textuales, que lamenta no haber recibido información detallada sobre el nivel de implementación y resultados del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas. Si nos podría comentar en qué consiste este plan. Bueno, el plan PIES es el que tenía la línea estratégica para poder implementar tanto la política de los pueblos indígenas, que viene desde el 2014, y cómo se van a ejecutar todas las acciones que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es básicamente el plan PIES, ¿verdad? Que así se le llama. ¿El gobierno de El Salvador o el Estado de El Salvador ha dado alguna justificación para no brindar estos detalles? Pues al parecer ninguna, ¿verdad? El informe es del 2019, en el que en el que se basan estas recomendaciones, pero es de señalar que a nivel de cultura en general, incluyendo patrimonio arqueológico y otros tipos de expresiones patrimoniales, pues hay un retroceso bastante marcado en estos últimos 3 años, ¿verdad? Hubieron ciertos avances pequeños, pero sí existieron avances en el pasado, los cuales se cortaron desde junio del 2019. Ejemplo, eso es el caso Tacuzcalco, ¿verdad? Y el caso de la Sensunapán, creo que son los dos casos más emblemáticos donde podemos ver ese retroceso. Y todo esto viene acompañado que se desecha por completo la política de pueblos indígenas, no se atiende la reforma constitucional donde se reconocen a los pueblos indígenas y se deja también de lado el plan Pillos, que creo que es una de las tácticas bastante particulares de este gobierno, ¿verdad? Que no toma en cuenta los logros de otras administraciones y al final tampoco consolida sus propios avances, ¿verdad? Sino que tal como lo expresa de forma general ese informe del comité, pues los pueblos indígenas están en una condición bastante precaria, porque en todo el informe va haciendo énfasis en esa pobreza radical y en la falta de la promoción de los derechos humanos que les corresponden a esta población. Como otro punto en este informe, se detalla de implementar mecanismos en donde, bueno, se puedan reconocer derechos colectivos, ¿verdad?, de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sobre sus recursos naturales. ¿Existen mecanismos aquí para implementar y poder garantizar este punto que la ONU señala? No, no, para nada. Incluso El Salvador no reconoce el concepto de territorios indígenas, ¿verdad? No lo reconoce de manera formal ni real. Eso se ve también en el informe, ya que hace hincapié en que no existen los mecanismos de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Entonces, no hay un reconocimiento de los pueblos real de sus territorios, a pesar que todo El Salvador tiene herencia mesoamericana, ¿verdad? Esos mecanismos son los que permitirían, por ejemplo, dos logros puntuales, que son como a corto plazo los objetivos de los pueblos indígenas en estos momentos, es la creación o la recreación, el restablecimiento del sistema de alcaldías del común, ¿verdad? Que era una institución de estos pueblos indígenas donde administraban sus territorios. Por ejemplo, la alcaldía del común de Izalco, que es el ejemplo, que es como la sobreviviente de todo esto, hace menos de 50 años administraba lo que era los recursos hídricos de los municipios, ¿verdad? En Puxan, en Nahuizalco, aún quedan estos sistemas de distribución de agua y pues son elementos esenciales, ya no solo para los pueblos indígenas que tienen una carga cosmogónica
y espiritual, sino que también para la sociedad en general. Entonces, el reconocimiento de los territorios trae consigo niveles de reivindicaciones históricos bastante complejos y que también son contraproducentes para el Estado. Por ejemplo, el retorno a las tierras comunales y ejidales, porque eso es en esencia lo que está estableciendo ese informe, ¿verdad? Que no existen esas formas colectivas que son esenciales para la reproducción de la cultura de los pueblos indígenas y también para generar sus modos de vida y con ello también establecer sus proyectos de vida. ¿Cómo actúa el Estado frente a los pueblos indígenas cuando ellos van a intervenir sus territorios? Y quiero hablar del elemento de la consulta, ¿verdad? ¿Cómo se les consulta a ellos? ¿Cómo se les exponen los proyectos? ¿Cuál es la forma de operar de, bueno, a través del Ministerio de Cultura y a través del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? ¿Cómo es la forma de operar del Estado? Bueno, hace poco crearon la Secretaría para los Permisos de Construcción, ¿verdad? Que establece cuáles son las autorizaciones que deben de pedir las empresas cuando van a intervenir en los territorios. Y en esa, cuando se lee la ley de esta nueva secretaría, no establece, por ejemplo, el concepto de pueblos indígenas. No hay un apartado sobre los derechos de los pueblos indígenas y mucho menos hay un apartado que requiera una autorización o una valoración cultural tomando en cuenta el patrimonio inmaterial y el patrimonio material de los pueblos indígenas. Yo creo que eso resume todo, ¿verdad? Eso establece cuál es la visión del Estado hacia esas consultas, porque nos han hecho creer que la consulta es pasar preguntando, pero en el caso de los pueblos indígenas las consultas son más complejas en dos sentidos, a pesar que siempre nos han hecho creer, por ejemplo, que la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU no se aplica aquí en El Salvador, no es vinculante, mejor dicho, eso no es así, tal como establece la Constitución, está al nivel de una ley, ¿verdad? Incluso cuando riñe con la ley, la que se sobrepone es el tratado que se ha firmado. Entonces, en esta declaración establece dos elementos importantes una consulta que tiene que ser libre, previa e informada, pero no solo ir a preguntar, sino que es informar las consecuencias a los pueblos, qué es lo en qué conlleva todo ese proyecto, en qué lo va a afectar y también tiene que establecer cuáles van a ser los beneficios de estas poblaciones al momento de instalar estos proyectos. Ese es en un caso, pero tal como dicta el, eh, el derecho internacional, cuando el daño es significativo a, la- a los, al- a los ecosistemas de las comunidades, no solo tienen que ser consultados, sino que deben de contar con el consentimiento de estas poblaciones. O sea, es un tipo de autorización que los pueblos indígenas dan hacia los proyectos extractivistas. Tenemos el caso de la Sensunapán, que se quiere instalar una octava represa. Dicho proyecto va a secar 4 kilómetros del río, va a afectar los modos de vida de los pueblos indígenas, afecta de una forma bastante compleja lo que serían los proyectos de vida de estos pueblos al afectar su modo de pesca, sus artesanías a través del tule que está presente ahí y otras formas de las expresiones cosmogónicas de sus lugares sagrados. En este caso en específico no tiene que ser una consulta, tiene que ser el consentimiento de las comunidades de Sisimitepe que disputan, que son las que se van a ver afectadas con cuando el río se seque, ¿verdad? Entonces, eso de la consulta es un mecanismo que aquí se ha interpretado de una manera simple, a conveniencia, como siempre, del Estado Nacional, ¿verdad? Pero en realidad, la capacidad de decisión de los pueblos indígenas es la que tendría que establecer cuál es eh, el grado de autonomía que se genera dentro de sus comunidades a partir de estos proyectos. Bueno, ahora bien, tocando otro punto del informe también, la ONU pide agilizar el proceso de adhesión al convenio sobre pueblos indígenas y tribales, ¿verdad? De la Organización Internacional del Trabajo. Si nos podría explicar en qué consiste este convenio. Bueno, este convenio lo que es una de las principales reivindicaciones que están buscando los pueblos indígenas y que junto a la Declaración de Pueblos Indígenas conforman lo que sería el marco jurídico a nivel internacional, ¿verdad? Ahí se desarrollan los derechos de los pueblos indígenas y también se establecen todos aquellos mecanismos y también las condiciones para que los pueblos indígenas puedan hacer uso de sus derechos de una manera efectiva ante los estados nacionales.
se combinan las dos, a pesar que la declaración ya está ratificada y firmada y por ende es aplicable en el país. El convenio viene también a complementar toda la parte en los temas que no desarrolla la, la declaración, ¿verdad? Entonces, ambos mecanismos son necesarios para conseguir el disfrute pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que se conjugan estos dos es la autonomía, ¿ve? Y la libre determinación de los pueblos, que es el hecho que, que se establece lo que serían las formas de autogobierno, que al final tiene que ver también con los territorios. Entonces se van complementando, van generando las condiciones para que los pueblos indígenas puedan exigir sus derechos, ¿ve? Bueno, y hablando justamente de los territorios, no sé si en su experiencia en el campo, usted que ha escuchado sobre este nuevo reordenamiento, ¿verdad? Municipal que tenemos en nuestro país, ¿cuál es la postura de los pueblos originarios con respecto a este tema? ¿Sienten que les puede afectar en alguna forma? Por el hecho de tener claro, ¿verdad? Ellos a quiénes se van a remitir para poder pues bueno, solventar cualquier cuestión que tenga que ver con sus territorios, ¿verdad? ¿Qué ha escuchado usted? En primer lugar, para un cambio tan grande como el que se implementó, tuvo que haber existido un proceso de consulta y un proceso de consentimiento a los pueblos, ¿verdad? Porque se están dispersando territorios. Para una persona que no es de las comunidades indígenas, ese concepto de territorio quizás no es tan importante como lo es para estas poblaciones donde su cosmovisión y sus sabidurías se materializan, se objetivizan en ese espacio, ¿ve? Entonces el territorio no es simplemente la tierra, sino que lleva toda la carga cultural que está implícita. Entonces tuvo que haber existido un proceso de consulta y también consentimiento por los pueblos. Este tipo de movimiento viene a replicar lo que pasó hace exactamente 499 años, ¿ve? Cuando comienzan la dispersión territorial por medio de la presencia europea que divide los territorios indígenas sin tener en cuenta o sin conocer a cabalidad todas las concepciones que tenían que ver con estos espacios. Por ejemplo, los izalcos son trasladados hacia Guatemala, pero dejan en la vía de San Salvador a la Huizalco. Entonces parten lo que sería el Altepetizalco. Lo mismo está sucediendo en estos momentos. Si nosotros podemos ver, bueno, ni los nombres son tan siquiera creativos, pero sino que dejan fuera toda esa territorialidad de los pueblos. Los pueblos están claros, hay una modificación fuerte, que es un atentado contra sus derechos y se están reorganizando en torno a esas exigencias. Eh, el problema es que no hay, en el momento, no, el Estado de Derecho en El Salvador no funciona. Aunque los pueblos indígenas quisieran recurrir, por ejemplo, a la sala de lo constitucional para establecer una demanda, no hay una independencia judicial. Entonces, por el momento se están pensando, como sucede en el caso de Tacuzcalco y en el caso del río Sensunapa, irse a los niveles internacionales para poder exigir sus, sus derechos. Entonces, esas particiones también están dividiendo los territorios que vienen siendo golpeados desde hace 500 años. Bueno, para finalizar y haciendo un balance de los 4 años que tiene esta gestión, ¿verdad? En el país del presidente Bukele, ¿cómo usted calificaría esta administración con respecto a los avances o retrocesos o estancamientos que hay en el tema de pueblos originarios? El Ministerio de Cultura no está cumpliendo su papel. Ejemplo también de ello es que en marzo hacen una declaración express de una procesión en Izalco y la declaran como patrimonio cultural, pero los lugares sagrados de los pueblos, como están dentro de un proceso, de un proyecto extractivista, ni tan siquiera lo intentan hacer. Por su lado, también el sistema judicial tiene ahorita una grieta enorme, ¿verdad? eh, Cuando cambian al juez Lizama y a la jueza Romero de la Cámara Ambiental, también cambian la perspectiva de de, de la Cámara y se arma una configuración que está en favor del Estado y también está en favor del extractivismo.
En el caso de la represa, la Cámara eh, recibe los informes del Ministerio de Cultura, unos informes pírricos de 3 páginas, ¿ve? Elaborados no por la parte técnica, sino que están elaborados por otras instancias. Los recibe, la misma sala dice que estos informes están bien, pero archiva el caso. Y eso le abre la puerta a la empresa para continuar con el proyecto. Y violentan de manera sistemática y también de una manera bastante sinvergüenza los derechos de los pueblos indígenas. Calcadito pasa en Tacuzcal, cambian la configuración del juzgado de sentencia de Sonsonate y ya la perspectiva hacia la salvaguarda del patrimonio cambia y se ponen a favor de de la empresa. Entonces hay un retroceso bastante marcado. Hugo, muchas gracias por su tiempo. A la orden, un gustazo. Amigas y amigos, esperamos que esta entrevista haya sido de su gusto y la información de utilidad para usted. Siga con más de Miradas.